Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're glad that you're joining us tonight. Felices de que estén con nosotros esta noche. We had a wonderful time up in South Carolina with Pastor Peter Wins and Jesse Enns. Tuvimos un tiempo maravilloso con el pastor Peter Waynes and Jesse Enns y Pastor Milagro and Ruby went with me, y los pastores Milagro y Ruby fueron conmigo and they had a wonderful time. y tuvieron un tiempo maravilloso también. And they met many of the families in Antioch Church that had gone with us on missions to Cuba before. Y conocieron muchas de las familias en la iglesia de Antioquía que habían ido a las misiones con nosotros anteriormente. And so we had a wonderful weekend ministering the Word of God Tuvimos un fin de semana maravilloso ministrando la palabra de Dios and receiving word from many leaders and pastors that were there. y recibiendo la palabra también de los líderes y pastores que estaban ahí. Tonight we want to talk about the royal priesthood, Hoy vamos a hablar sobre el sacerdocio real. and we will be in 1 Peter chapter 2. Vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 2. Let there be light. Deje que llegue la luz. Chapter 2, verse 9. Primera de Pedro 2, 9. Let's say a word of prayer. Primero hagamos una oración. Father, we thank you for your presence. Padre Santo, te damos gracias por tu presencia. As we open your word, we ask that you would open our hearts, Así como nosotros abrimos tu palabra, te pedimos que abras nuestros corazones that we might receive everything that you have for us tonight. y que podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros esta noche. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. Y amén. 1 Peter chapter 2 and verse 9. Primera de Pedro 2, versículo 9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness and into his wonderful light. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas su luz admirable. So last week on Wednesday night Bible study, we spoke about the drink offering. En la semana pasada, en el estudio bíblico del miércoles, hablamos de la ofrenda de libación And we explained that this was an offering offered only by the priests. y explicamos de que esta ofrenda era solo ofrecida por el sacerdote, Because at that time, there was a divided priesthood. porque en ese tiempo el sacerdocio estaba dividido. It was only for the tribe of Levi. Era solamente para la tribu de Leví. This idea has carried on to our day and our time today. Esta idea fue acarreada a nuestros tiempos hasta el día de hoy. So even today in the church, there's a divided priesthood. Aún en la iglesia de hoy en día hay un sacerdocio dividido. And we say, well, I'm not a pastor. Y decimos, bueno, yo no soy pastor, I'm not part of that priesthood. yo no soy parte de ese sacerdocio, I'm not a minister. no soy un ministro. And so we make a separation Entonces hacemos una separación between ministers and everybody else. entre los ministros y los demás. And we don't feel an obligation to fulfill the requirements of the priesthood. Y entonces no sentimos la obligación de cumplir con los requerimientos del sacerdocio. And so it's common. People say, well, that's not my job, that's the pastor's job. Entonces es común oír, ese no es mi trabajo, es el trabajo del pastor. But that's not what's in the heart of God. Pero eso no es lo que está en el corazón de Dios. If we go all the way back to Exodus chapter 19, Si vamos hacia Éxodo 19, we're not going to look there tonight, no vamos a mirar esto esta noche. but in Exodus 19, God told all the people of Israel, Dios le dijo a todo el pueblo de Israel, I will make all of you a kingdom of priests. yo haré de ustedes una nación de sacerdotes. So remember, this is a revelation of the real priesthood. Y esto es una revelación del verdadero sacerdocio. So what we read in the Bible is just a shadow. Entonces lo que leemos en la Biblia es solamente una sombra. So it's still in the heart of God today Entonces todavía está en el corazón de Dios hoy to make all of his people, hacer a todo su pueblo, everybody in the church, todos en la a iglesia, kingdom of priests. un reino de sacerdotes. But the Jews refused to obey God and go into his presence. Pero los judíos decidieron no obedecer a Dios e ir a su presencia. And so one of the requirements of the priesthood Uno de los requerimientos de sacerdocio is to respond to the voice of God, es responder a la voz de Dios, to
ascend into his presence. y ascender a su presencia. So that calling of God is still being heard today. Ese llamado de Dios se está oyendo aún hoy en día. God is still calling you to his presence. Dios todavía te está llamando a su presencia. So you don't stop. Tú no paras. You become a born again Christian. Tú te conviertes en un cristiano nacido de nuevo. You get baptized in water, Te bautizas en las aguas. baptized in the Holy Spirit. Te bautizas en el Espíritu Santo. You come to the greatest maturity that you can come to at that level, Tú llegas a la madurez, a la mayor madurez que puedes llegar a ese nivel and you keep going into the presence of God. y sigues entrando a la presencia de Dios. God is calling us into his presence. Dios nos está llamando a su presencia. And so the priesthood is for everybody. Entonces el sacerdocio es para todos. So when we hear about the drink offering, Cuando nosotros oímos de la ofrenda de libación, we say, what a beautiful example of pouring our life out. Decimos qué ejemplo más bonito de nosotros derramar nuestras vidas. But that offering can only be received by God Pero esa ofrenda solamente es recibida por Dios from a priest. de un sacerdote. So this is very important Entonces esto es muy importante because there are people wanting to pour their lives out for God. porque hay algunos que quieren derramar su vida por Dios, They want to offer the drink offering quieren ofrendar esta ofrenda de libación without functioning in the priesthood. sin funcionar dentro del sacerdocio. So it's important to understand what the Bible says, Entonces es importante entender lo que dice la Biblia, that we have been saved de que hemos sido salvos and called. y llamados. So everybody is called to be part of this priesthood. Entonces todos han sido llamados a ser partes de este sacerdocio. We need to take that identity on, Tiene que estar willing. with that identity. We need to, Deben yeah. estar llamados a, a tomar esa identidad. Christ is our high priest, Cristo es nuestro sumo sacerdote and we are priests working under the high priest. y nosotros somos sacerdotes obrando debajo de ese sumo sacerdote. So as we identify ourselves as priests of God, Y cuando nos identificamos como sacerdotes de Dios, we are identifying with Christ, nos estamos identificando con Cristo, who's our high priest. que es nuestro sumo sacerdote. Does everybody understand? ¿Todos entienden? So it's not just for pastors. Entonces no es solamente para pastores. Everybody who's functioning in the body of Christ Todos los que están funcionando en el cuerpo de Cristo are functioning or should be functioning as part of a priesthood, deben estar funcionando como parte de un sacerdocio, understanding the responsibilities entendiendo las responsabilidades and the accountability y las responsabilidades that we have before God. que tenemos delante de Dios. So what we see in the church today Lo que vemos en la iglesia hoy en día is that people are very careful not to miss a day of work. es que la gente tiene mucho cuidado de no perder un día de trabajo. If they're sick, they go to work sick. Si están enfermos, aún así van al trabajo enfermos. If they're not sick, if they don't go to work, Si no van al trabajo, they're very careful to call and explain that they feel bad and they're not going to work. tienen cautela de llamar y explicar que se sienten mal y que no van a ir al trabajo. And then they take a doctor's excuse to show that they were sick. Entonces también hasta llevan excusas médicas para enseñar And- que estaban enfermos. If you invite them somewhere, they say, I can't go on that day because I have to work. Y si lo invitas a un lugar, te dicen, yo no puedo ir porque tengo que trabajar. They have a sense of responsibility, of obligation, Tienen un sentido de responsabilidad y de obligación because of what that work, that job represents to them. por lo que ese trabajo les representa a ellos. It's how they pay their bills. Es como ellos pagan sus biles. But we don't feel that sense of responsibility in the priesthood, do we? Pero nosotros no sentimos ese sentido de responsabilidad en el sacerdocio, ¿verdad? We think it's just a doctrine. Creemos que eso es solo una doctrina. All believers are priests. Todos los creyentes son sacerdotes. Not really, No verdaderamente. because a priest has to go through the preparation Porque un sacerdote tiene que pasar por la preparación so that they can function as priests. para que puedan funcionar como sacerdotes. Because in the priesthood of Jesus Christ, Porque en el sacerdocio de Cristo Jesús there's no dysfunctional priests. no hay sacerdotes disfuncionales. They're all functioning. Todos son funcionales.
in one capacity or another, en una capacidad o en la otra, according to their abilities de acuerdo con sus and the habilidades grace that God has given them. y la gracia que se le ha entregado por Cristo. And not all the parts do the same thing. Y no todas las partes hacen la misma cosa. My hand does one thing, my foot does another. Mi mano hace una cosa, mi pie hace otra. But they're all part of my body, Pero son todas partes de mi cuerpo and they all function. y todas son funcionales. So it is in the priesthood of Jesus Christ. Asimismo es en el sacerdocio de Cristo Jesús. Jesus said, if there's a member in my body that's not functioning, Cristo dijo, si hay un miembro de mi cuerpo que no está funcionando, it's cut off se corta and it's thrown in the fire y se tira al fuego, because we need to be functioning porque tenemos que ser funcionales and producing fruit for the kingdom of y God. producir frutos para el reino de Dios. So we're not talking about salvation. No estamos hablando de salvación, We're talking about the kingdom. estamos hablando del reino. So we need to identify as priests. Tenemos que identificarnos como sacerdotes. Maybe you're a priest in training. Tal vez tú eres un sacerdote que está siendo entrenado. Maybe you don't understand your complete role yet, Puede ser que todavía no entiendes tu rol completamente, but you will, pero lo harás. because you will continue to grow spiritually. Porque tú crecerás y madurarás espiritualmente. And so maturity is a natural result of being connected to the body of Christ. La madurez es un resultado directo de estar conectado al cuerpo de Cristo. So the Bible says in these verses that every believer is chosen La Biblia dice en estos versos que todo creyente es escogido and made part of this royal priesthood. y es parte de este sacerdocio real. Why royal? ¿Por qué es real? Because Jesus is our high priest, Porque Jesús es nuestro sumo sacerdote, but he's also the King of Kings. pero Él también es el Rey de Reyes. So we are being trained Entonces nosotros somos entrenados to be kings and priests. a ser reyes y sacerdotes. That's good, right? Eso es bueno, ¿verdad? Kings and priests. Reyes y sacerdotes. That's why we're part of a royal priesthood, Por eso somos parte de un sacerdocio real, a holy nation. una nación santa. And so holiness is one of the characteristics of that priesthood. La santidad es una de las características de este sacerdocio. We heard this female pastor at the inaugural service in Washington. Escuchamos esta mujer sacerdote el día de la inauguración presidencial And some of the things that she said, y algunas de las cosas que ella dijo, I can't believe they came out of the mouth of somebody that would say that they're a pastor. no puedo creer que salió de la boca de una persona que dice que es un pastor. Holiness is a characteristic of the royal priesthood. La santidad es una característica del sacerdocio santo. A piece of paper does not make you a pastor, Un pedazo de papel no te hace pastor, but holiness establishes you as a pastor. pero la santidad te establece como pastor. Anybody can say that they're a pastor, Cualquiera puede decir que es pastor, even a dentist. hasta un dentista. But if there's no holiness, Pero si no hay santidad, we're not really part of that priesthood. no somos partes de ese sacerdocio. So we've been called into that royal priesthood, Hemos sido llamados a ese sacerdocio real, which is a holy nation que es una nación santa and God's special possession. y posesión especial de Dios. So that's why he called us out of darkness and into light. Por eso nos llamó de las tinieblas a la luz. Amen? Amén. So we want to walk in the light. Entonces queremos caminar en la luz. So as members of this priesthood, Como miembros de este sacerdocio, we have responsibilities tenemos toward God, responsabilidades con Dios, which I say they're privileges. que yo les digo mejor privilegios. We get the privilege of serving God. Tenemos el privilegio de servir a Dios. We get the privilege to tithe to God. Tenemos el privilegio de diezmar a Dios. We get the privilege to worship God. Tenemos el privilegio de adorar a Dios. But we also have a responsibility to represent God to the world. Pero también tenemos la responsabilidad de presentar a Dios al mundo. And so that brings me to the last point. Entonces, esto me lleva al último punto. In Matthew chapter 28,
En Mateo capítulo 28, And there's so many things that we can talk about the priesthood, y hay muchas cosas que podemos hablar del sacerdocio, but I just want to explain that number one, we have a responsibility toward God pero lo que quiero hablar es que primero tenemos una responsabilidad para con Dios as part of that priesthood. como parte de ese sacerdocio, And it's even more serious than the job that we go to every day. y es mucho más serio que el trabajo que vamos todos los días, Because God is the one that keeps us healthy to be able to go to work. porque Dios es el que nos mantiene sano para poder ir a ese trabajo. God is the one who rebukes the devourer. Dios es el que reprende al devorador. When we are paid from our job, Cuando nosotros estamos pagos a nuestro trabajo, the enemy is looking to kill, steal, and destroy. el enemigo está tratando de matar, destruir y robar. So we will be tested in our finances. Entonces nosotros vamos a ser probados en nuestras finanzas. But when we stay faithful in our tithing, Pero cuando nos mantenemos fieles en nuestros diezmos, there's a promise in the Bible hay una promesa en la Biblia that God will rebuke the devourer. de que Dios va a reprender al devorador. Some people don't like to tithe, A algunos no les gusta diezmar, but their car is always breaking. pero su carro siempre se le está dañando They always have some emergency expense that they have to spend money on. y siempre tienen alguna emergencia que tienen que gastar dinero. And then some people, they never have those problems. Y algunas personas nunca tienen estos problemas. It's like God's grace is upon them. Es como que la gracia de Dios está sobre ellos. Their cars never break. Sus carros nunca se dañan. They never have these emergencies where they have to spend a lot of money. Nunca tienen esas emergencias que tienen que gastar dinero. That's a promise from God. Eso es una promesa de He will Dios. take care of our finances. Él va a cuidar nuestras finanzas. So we also need to identify as priests, También tenemos que identificar como sacerdotes, not as Christians, no como cristianos, not as a member of Cornerstone, no como miembros de Cornerstone, as priests in training como sacerdotes siendo entrenados and as priests who are beginning to function in the purposes of God y como sacerdotes que empiezan a funcionar en los propósitos de Dios in the local church. en la iglesia local. This is where you start. Aquí es donde empiezas. Then the church sends you out. Entonces, luego la iglesia te envía. We don't see in the Bible Nosotros no vemos en la Biblia where people say, well, I'm going to go to the other church. donde dice, oh, yo voy a ir a la otra iglesia. I don't like the color of the carpeting in this church. No me gusta la alfombra de esta iglesia. People in the Bible knew where God had planted them, La gente en la Biblia sabía dónde Dios los había plantado, where God was going to work in their lives, dónde Dios iba a trabajar en sus vidas, the pastors that God appointed for them, el pastor que Dios les había asignado, and they were trained in God's purposes in that place. y estaban siendo entrenados en los propósitos de Dios en ese lugar. And then some of the people Y algunas personas who God was preparing to use in the world que Dios estaba preparando para usarlos en el mundo, will be sent out with an apostolic calling se enviaban con un llamado apostólico to establish new churches, para establecer iglesias nuevas, to go to the nations and preach the gospel. a ir a las naciones a predicar el evangelio. But in the body of Christ, Pero en el cuerpo de Cristo, which is the New Testament royal priesthood, que es el sacerdocio real del Nuevo Testamento, this is where we learn to serve God aquí es donde aprendemos a servir a Dios with the graces and the talents that God has given us. con las gracias y los talentos que Dios nos ha dado. So the last point I want to make El último punto que quiero marcar is in Matthew chapter 28. está en Mateo capítulo 28. And this is the Great Commission. Y esta es la gran comisión. Jesus got all his disciples together Jesús juntó a todos sus discípulos right before he ascended into heaven antes de ascender al cielo and gave them the final order. y les dio la última orden. In Matthew chapter 8, beginning in verse 19, chapter 28, 19, En Mateo 28, 19, it says, "Therefore go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age." por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. How many want
to have this as a reality in your life. ¿Cuántos de ustedes quieren que esto sea una realidad en su vida? To know that He is going to be with us. Jesus will be with us always. Saber que Jesús va a estar con nosotros siempre. To have that feeling, Tener ese sentimiento, that confidence. esa confianza. Because we've all felt moments in our life Porque todos sentimos en momentos where we say, Lord, where are you? que decimos, Señor, ¿dónde tú estás? I don't feel your presence No close to me. siento tu presencia. Let me tell you one secret Les voy a dar un secreto so that you always feel the presence of Jesus in your life. para que sientan la presencia de Cristo en sus vidas. Get involved in the purposes of God Involúcrese en los propósitos de Dios and make that a priority in your life. y que eso sea una prioridad en su vida. I've always tried to maintain my plans around the purposes of God. Yo siempre trato de mantener mis planes alrededor del propósito de Dios. Sometimes I hear people say, well, I'm moving to Naples now. A veces oigo gente decir, me voy a mudar ahora para Naples. They say there's more work opportunities over there. Dicen que hay mayores oportunidades de trabajo allá. And I said, did God tell you to do that? Y les pregunto, ¿te dijo Dios que hiciera eso? Did you pray about that? ¿Tú oraste sobre eso? Oh, yes, God spoke to me. I'm going to go. Y me dicen, sí, Dios me habló, voy a ir. You can't argue with somebody that says, God wants me, God told me to do this. Tú no puedes discutir con alguien que dice, oh, Dios quiere que yo haga esto. But many times it's just them hearing their own recommendation. Pero muchas veces son ellos mismos escuchando sus propias recomendaciones. And so they leave the church where God planted them. Entonces dejan la iglesia donde Dios los plantó, They take their children out of that church. sacan a sus hijos de la iglesia, They move them across the state los mudan al final del estado, where the whole atmosphere changes. donde toda la atmósfera cambia. They find a church nearby that they can attend, Buscan una iglesia cerca donde puedan ir and they start making a little bit more money, y empiezan a hacer un poco más de dinero, but then they lose their marriage and they lose their children. pero entonces pierden su matrimonio y pierden sus hijos. One woman came to church, she was crying. Una mujer vino a la iglesia, estaba llorando. She said, my son is in prison. Me dijo, mi hijo está en la prisión. I said, how did that Y happen? le pregunté cómo pasó eso. So we moved from Miami. Dijo, cuando nos mudamos de Miami, We left our church. dejamos a nuestra iglesia. My son was part of a youth group. Mi hijo era parte del grupo de jóvenes. All his friends were Christian. Todos sus amigos eran cristianos. When he went to the new school, Cuando fue a la nueva escuela, all his friends were not Christians. todos sus amigos no eran cristianos. And he got in trouble. Y se metió en problemas. And he's in prison now. Y ahora está en prisión. So I asked her, why did you move to Naples? Y le pregunté, ¿por qué te mudaste para Naples? Well, I'm a realtor and there's more work in Naples. Y me dijo, yo soy una realtor y hay más trabajo en Naples. It did not work out good. No le fue bien. So many people are moved by their emotions Muchas personas se mueven por sus emociones and they feel they don't feel the presence of God. y no sienten la presencia de Dios. They don't have that confidence No tienen esa confianza that they're walking with the Lord. que están caminando con el Señor. And when they get tested in their Y finances, cuando son probados en sus finanzas, they go looking for money somewhere else empiezan a buscar dinero por otro lugar and they make bad decisions. y toman malas decisiones. So money should never be our guide. Entonces el dinero no debe ser nuestra guía. We need spiritual discernment Tenemos que tener discernimiento espiritual. because if we're where God wants us to be, Porque si estamos donde Dios quiere que nosotros estemos, doing what God wants us to do, haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, we'll have the favor of God on our life vamos a tener el favor de Dios sobre nuestras vidas and the confidence that Jesus will be with us every single day to the end. y la confianza de que Cristo va a estar con nosotros todos los días hasta el final. So in the purpose of God, En el propósito de Dios, we have to be part of these disciples tenemos que ser parte de estos discípulos that are working for the kingdom of God. que están trabajando para el reino de Dios. This is how you know whether you're in the purposes of God. Así es que tú sabes si estás en el propósito de Dios. You're part of an apostolic group Eres parte de un grupo apostólico that's actively
making disciples que está activamente produciendo discípulos in Miami and other nations, wherever God sends us, en Miami o en cualquier otra nación donde Dios nos envíe, where people are being baptized, donde la gente está siendo bautizada, receiving the Holy Spirit, recibiendo el Espíritu Santo and being taught about the kingdom of God. y siendo enseñado acerca del reino de Dios. If we're involved in that, Si estamos involucrados en esto, then we can have that confidence. entonces podemos tener esa confianza. So get involved. Entonces involúcrate. In discipleship, there's a lot of different functions. En el discipulado hay muchas funciones. It's kind of like fishing. Es como pescar. When you're in a boat fishing, like the men did in the retreat a few months ago, Cuando tú estás en un bote pescando, como hicieron los hombres en el retiro, you're throwing your line in the water tú estás tirando tu línea en el agua and you're catching the fish. y tú estás atrapando los peces. Somebody else cleans the fish. Otra persona limpia el pez, Somebody else cooks the fish. otra persona cocina el So the pez. same thing in the body of Christ. Asimismo en el cuerpo de Cristo. God might use you to invite people into the church, Tal vez Dios te usa para invitar a la gente a la iglesia, to introduce people to Jesus. para introducir a esa persona a Jesús. Maybe God will use you to teach the Bible. Tal vez Dios te utiliza para enseñar la Biblia, Or while the people are in church learning the Bible, o mientras algunos están enseñando la Biblia, you're helping to teach the children in the Sunday school. tal vez tú puedes enseñar a los niños en la escuela dominical. Maybe you're the one preparing the food so that when the service is over, there's something nice to eat. O tal vez tú eres el que prepara la comida para que cuando el servicio termine, la gente encuentre algo bonito que comer. Maybe you don't know what to do, Tal vez tú ni sabes qué hacer, but you have a desire to be part of the process. pero tú tienes un deseo de ser parte de este proceso. So the most spiritual thing you can think of is to buy croquetas every Wednesday night. Entonces lo más espiritual que tú piensas es, bueno, mejor compro croquetas todos los miércoles en la So noche. now everybody comes on Wednesday night to have croquetas. Entonces todos vienen a comer croquetas los miércoles en la noche. That's part of being an apostolic team. Eso es parte de ser parte de un grupo apostólico. So there's many things that we can do. Es tantas cosas que podemos hacer, But when we're part of that group, pero cuando somos parte de ese grupo, trying to build the kingdom of God, tratando de construir el reino de Dios, there's this confidence in our spirit hay una confianza en nuestro espíritu that I might not be perfect. que tal vez yo no soy perfecto, I need more, I need to grow a lot more. tengo que crecer mucho más, But I know that Jesus is with me. pero sé que Jesús está conmigo. And when problems come, Y cuando vienen los problemas, we have no fear no tenemos ningún temor because we know God is with us. porque sabemos que Dios está con nosotros. Amen? Amén. That's the confidence of a Christian. Esa es la confianza de un cristiano. We're not afraid of the devil. No tenemos temor del diablo. Poor devil. Pobre diablo. He's afraid of us. Él tiene miedo de nosotros. So we need to get to the place Tenemos que llegar al lugar, when you read the Bible, cuando lees la Biblia, you'll see that from Genesis to Revelation, puedes ver que desde Génesis hasta Apocalipsis, God is looking for a people Dios está buscando un pueblo who would be part of this priesthood que sea parte de este sacerdocio, so that they can offer sacrifices that are pleasing to Him, para que ofrezcan sacrificios que le plazcan a Él, to take up our responsibility before God and in our church, de tomar nuestras responsabilidades delante de Dios y en la iglesia and to be part of the work of God here on earth. y ser parte de la obra de Dios aquí en la And tierra. a people that take it just as seriously as they take their job. Y la gente que toman esto tan seriamente como toman su trabajo, And, you know, I think President Trump said a few days ago creo que el presidente Trump dijo hace unos días atrás that he was going to fire, I don't know how many thousands of IRS agents. dijo que iba a despedir no sé cuántos agentes del IRS. And I said, yes, Y yo dije, sí, because, you know, the IRS is just taking our money. porque el IRS solamente está tomando nuestro dinero. They'll send $500 billion to Ukraine. Entonces mandan 500 millones a Ucrania. The Pentagon has lost billions of dollars. They can't account for all the money that the Pentagon has lost. El Pentágono ha perdido millones de dólares que ni saben cuánto ya han perdido. But if you forgot to declare $300 that you made last year, Pero si se te olvida declarar $300 que hiciste el año pasado, the IRS is going to come after you. el IRS te persigue. So when we get our paycheck,
Cuando nosotros recibimos nuestro cheque, we tell our boss, le decimos a nuestro jefe, please, before you give me any money, le decimos, por favor, antes de darme cualquier dinero, send the IRS their money. primero mándale el dinero al IRS. So when we get our paycheck, Así que cuando recibimos nuestro cheque, the money for the government is already gone ya el dinero para el gobierno ya lo han sacado. because we're so fearful of the government. Porque tenemos tanto miedo del gobierno, But we do not fear God pero no tememos a Dios. because when we get paid that money, Porque cuando se nos paga ese dinero, we don't give God his 10%. no le damos a Dios su 10%. We keep 100% for ourselves. Nos quedamos con el 100%. And if we're really spiritual, Y si somos muy espirituales, we give God a tip. le damos a Dios una propina. Amen. And it's Amen. not 10%. Y no es 10%. If we have any money left over. Si no queda algo de So dinero. we're going to have a powerful testimony on Sunday Vamos a tener un testimonio poderoso este domingo of God's provision. de la provisión de Dios. So I look forward to Sunday. Así que estoy esperando que llegue este domingo. But how many want to be part of that priesthood? ¿Cuántos quieren ser partes de este sacerdocio? It's open to everybody, Está abierto para todos, but we have to put our money where our mouth is. pero tenemos que poner nuestro dinero donde está nuestra boca. It's not a mystical feeling, oh, I'm part of the kingdom of God. No es un sentimiento místico, ay, soy parte del reino de Dios. It's manifest by how we live our life. Es una manifestación de cómo estamos viviendo nuestra vida. And that's why God took us out of darkness and put us in his kingdom of light. Por eso Dios nos sacó de la oscuridad, de las tinieblas y nos puso en su reino de luz. In the darkness, En la oscuridad, en las tinieblas, nobody knows anything about anybody. nadie sabe nada de nadie. You can pretend you're spiritual, Tú puedes pretender que eres espiritual, but since everybody's blind in the darkness, pero como todos son ciegos en la oscuridad, nobody can judge you. nadie te puede juzgar. But when you come into the kingdom of light Pero cuando vienes al reino de la luz and you say you're a Christian y dices que eres cristiano and you want to be part of that priesthood, y quieres ser parte de ese sacerdocio, how you live better match what you say como tú vives tiene que ser igual como tú hablas. because you're in the light now. Porque ahora estás en la luz. It's very clear Está muy claro how you live your life como tú vives tu vida. if you're reading the same Bible that I'm reading. Si tú lees la misma Biblia que yo leo, It's very easy to judge. es muy fácil de juzgar. So we can look at each other Entonces podemos vernos and, a uno al otro and encourage one another. y motivarnos el uno al otro. That's what we do in the body of Christ. Eso es lo que hacemos en el cuerpo de Cristo. We can rebuke somebody Nosotros podemos reprender a alguien who's falling short, que se está quedando corto and we can know that they can do better. y sabemos que pueden hacerlo mejor. We can pray for one another, Podemos orar el uno por el otro that God will use one another, para que Dios use a uno al otro and that we can glorify God y que podemos glorificar a Dios in the church. en la iglesia. Then there's hope that we can leave the church, Entonces that we can go outside the church podemos salir de la iglesia and shine like light in the darkness. y brillar como luz en las tinieblas. Because people are looking for real Christians, Porque la gente está buscando a verdaderos cristianos. people who live the kingdom life. La gente que vive la vida del reino. Let's stand up as we close in prayer. Pongámonos de pie para cerrar en oración. Now I think some people are thinking, I don't want to be part of that priesthood. Creo que ahora algunos están pensando, no, yo no quiero ser parte de ese sacerdocio. Let me tell you, it's a privilege. Déjenme decirles un privilegio. We have been invited to partake of the most important thing in human history. Nosotros hemos sido invitados a participar a lo más grande en la historia de la humanidad, To be part of this royal priesthood. de ser parte de este sacerdocio real. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias To be a priest de ser un sacerdote. is not just a title, No es un título, it's not a position, no es una posición, but it's a calling. es un llamado. A calling to live in relationship with God, Es un llamado a vivir en relación con Dios, to serve one another, servirnos unos a otros, to make disciples of the kingdom, a ser discípulos del reino and to remind every disciple and every new believer
y recordarle a todo discípulo y a todo nuevo creyente that God has a plan for their life, que Dios tiene un plan para su vida, that there is a divine purpose. que hay un propósito divino. And like Jesus said, Y como Jesús dijo, I came that you would have life yo vine para que tengas vida and life in y abundance. vida en abundancia. You're looking for a chosen people, Tú estás buscando los escogidos, that they would be your special possession, que ellos sean tu posesión especial, who would declare your praises. que van a declarar tus alabanzas. And let us be that people, Lord. Deja que nosotros seamos ese pueblo. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody says, Y todos decimos, Amen and amen. amén God y bless amén. you. God bless you. Dios Greet los each other bendiga. in the love of Salúdense Jesus. unos a otros en el nombre de Jesús. If you want to come to me